lamentablemente por la vía, que yo la llamo alternativa, que es todas las ONGs lo hacen circular, lo hacen saber, lo tienen en los reportes. No circula tanto en los diarios, sin embargo a veces aparecen algunos artículos haciendo mención, no es que no se sabe, no se dice nada, pero está empezando a desarrollarse el tema de potencial de renovables. Y yo esto la verdad que valoro, inclusive el gobierno actual creo que está haciendo una buena labor. Nos hemos entrevistado con el subsecretario de Energías Renovables para elaborar el proyecto que estamos elaborando, sacar algunas ideas. Entonces creo que hay cosas buenas que deberían saberse y deberían fomentarse más. Bueno, quizás luego de algún tiempo que podamos encontrarnos nuevamente, te vamos a profundizar, te vamos a pedir de profundizar en estos temas, porque seguramente va a haber muchos que hoy nos están escuchando, nos están viendo y se preguntarán cuánto sale o cuán difícil puede ser o cuán complicado podría ser que una persona, una familia tenga un edificio, tenga una parte de su provisión eléctrica o de energía también respecto al agua caliente. Hay distintas opciones. Sí, edificios públicos, inclusive ya en Capital Federal, de hecho la legislatura porteña ya tiene todos los paneles solares que abastecen, o sea, está pensado como un proyecto a largo plazo, que todos los edificios públicos empiecen a autoabastecerse por energía renovable, hagan un uso eficiente de la energía. Y bueno, todas esas ideas son las que quisiéramos traspolar, llevar a la provincia. En muchos casos ya hay lugares donde tienen buenas prácticas y tratar de que se reproduzca cada vez más, que se sepa también, que se comunique. Entonces... Está bueno, porque esto posiblemente muchas de las familias que ven el programa puedan reflexionar acerca de participar en la vecinal o transmitirla a los más pequeños, a los jóvenes, que hay un mercado también de mucho posible y potencial desarrollo en esto. Sí, absolutamente. De hecho, en Iberlucea, acá cerquita, ya tienen una cooperativa de energía que han desarrollado calefones solares, que son un boom, que están bastante buenos, que básicamente uno no necesita electricidad. Y en esos lugares donde es muy difícil el acceso a la energía en muchas áreas, es una solución. ¿Y esto funciona ahí mismo en Iberlucea? ¿Hay algún lugar que vos recuerdes donde alguna persona se pudiera dirigir para...? Sí, está la cooperativa de energía que está ahí, y si uno va caminando por Iberlucea va a ver, son importantes en tamaño considerable y tienen los calefones solares que ya están implantados. Eso ya a un nivel tecnológico, de tecnología existente, y como eso te puedo dar una lista, de hecho que estuvimos rastreando, de tecnología existente en la provincia de Santa Fe, para la generación vía renovables, para el tratamiento correcto de residuos. Existe una oferta importante, o sea, un poco lo que nos gustaría fomentar es que se implemente un poco más de eso y un poco menos de lo que no es sustentable, que tiene un impacto importante en el medio ambiente. Y ya que estamos con estos temas, me ocurre la imagen de estos grandes generadores de energía eólica, ¿no? Es decir, ¿hay algo de eso por acá en la zona? ¿Alguna noticia hubo hace poco que se Hay un par de, sí, de hecho creo que en el sur de Santa Fe es donde más potencial hay, pero esto realmente estoy hablando sin tanto detalle, conocimiento en detalle. Sé que hay proyectos de parques eólicos que se quieren crear. Ahora la inversión tecnológica y de costo tal vez sea alta, sobre todo hablando de grandes generadores, pero por ejemplo lo que es pequeña, la generación distribuida, o sea lo que es generación desde el domicilio, no es que no tiene un costo muy alto. De hecho hay organizaciones, ONGs en Buenos Aires que dan cursos para que uno mismo pueda, a partir de reciclables, crear su propio panel solar. Es increíble. ¿Y has tenido experiencia en el extranjero de poner en práctica este tipo de propuestas? En el área de energía, mi experiencia, digamos, que fue con Greenpeace, que estuve trabajando más a nivel investigación, fue una experiencia de un tiempo relativamente corto en Nueva Zelanda, donde se buscó, bueno, Nueva Zelanda tiene un potencial interesante en renovables, casi que es autosustentable porque tiene una población muy chica, y se buscó levantar en base a la situación, como un inventario del potencial de ellos, y ver a nivel legislativo qué se necesitaba impulsar para poder llegar al desarrollo de ese potencial, y yo estuve en la elaboración de ese reporte que habré estado trabajando un mes. A partir de ahí, todo lo que hice fue en Argentina, junto con la Fundación Pensar y el Grupo de Energía de Buenos Aires, que estuvimos haciendo reuniones con la gente de la Agencia de Protección Ambiental de Buenos Aires y la Cámara de Renovables también de Buenos Aires, y trayendo un poco esas ideas y viendo dónde funcionan, cómo funcionan, qué faltaría, y viendo desde la legislación particularmente a dónde la teníamos que llevar para que eso suceda.
Y bueno, básicamente el gran problema es la estabilidad que se necesita para lograr la inversión llegar, que no es solo en el área de renovables, es más genérica, pero se pueden lograr pequeños logros, pequeños emprendimientos, como este caso de los biodigestores, que no tienen un costo muy alto, que no son tecnología importada, simplemente es, como lo diría un ingeniero, poner un par de caños y un par de cosas, y con eso abastecer localmente y solucionar un problema de impacto ambiental, como es la mala gestión del estiércol en un feedlot o similar. Entonces eso sería factible, de que el Estado lo promocione y lo fomente un poco más. Claro, tendría que reinstalarse o potenciarse la lógica del ganar-ganar, porque en esto que vos decís justamente, el que tira la basura en algún lugar y como se hace habitualmente es porque en algún lugar se junta mugre que se generó en otro lugar y no sirvió para nada, excepto para trasladarla, ¿no? Como la lógica del plumero, ¿no? Barro por acá para que vaya la mugre a otro lugar. Es que de sustentabilidad ya nos habla más de basura, porque estamos hablando de recursos que se dejan de extraer y que a la vez se reutilizan, se dan trabajo, generan empleo, tienen otra función. Entonces ya mirar la basura como tal, creo que es el primer paradigma que tiene que cambiar. O sea, se tiene que ver como una gestión de residuos donde esto se puede reutilizar, esto se puede compostar, esto va para el jardín, y si uno hiciera eso no necesitaríamos ni siquiera terrenos sanitarios, porque es prácticamente todo es reciclable, una buena cantidad es reutilizable o puede ser destinado al reciclaje o puede ser destinado a la misma huerta. No, el tema es poder cambiar esa lógica y, como vos decís, tan sencillamente sacarle el término basura con todo lo que implica de desecho, de descarte, ¿no es cierto?, para pensar con un criterio, pero no solo en términos teóricos, sino en la práctica. A veces pareciera ser, y tomando el tema respecto a quienes consumen alcohol, drogas y demás, pareciera ser que, por eso digo una visión naif, respecto a que quienes tienen estos problemas adictivos fueran como un descarte, como algo que no se puede, con lo que no sirve para nada, que no se puede hacer nada, cuando en realidad, de la misma manera que vos decís, hay muchísimo para hacer porque la gente joven y quienes consumen y tienen problemas severos con las compulsiones y las adicciones podrían ser fácilmente y muy sencillamente partícipes de procesos saludables, pero claro, hay que cambiar bastante la lógica. Para mí eso que acabas de decir es clave, o sea, esa lógica de competencia propia del sistema actual a una lógica de todos ganan, que no hace, no le va a afectar el lucro a una empresa, medir el impacto que tiene a nivel social y ambiental, probablemente le mejore la reputación. Claro, son bienes intangibles, no aparecen en un balance contable. Entonces es un poco esa visión que pareciera que es más caro hacer todo esto que uno habla y uno tiene pruebas de que realmente no lo es, pero tiene que tener la apertura de intentarlo y de creer, o sea, de un compromiso de entrada. Bien, hacemos un pequeño... Prevención y atención de adicciones. Consultas 0341-439-9540, 421-2302, ABCD. Muy bien, estamos acá en el último tramo del programa, prácticamente terminando el 2014, con Variña Bollino, que nos está contando acerca de estos temas tan interesantes y tan complejos, pero a la vez tan simples si uno los ve en términos de ponerse a trabajar en el día a día con la cabeza funcionando de otro modo. Así es. Y hay quienes pensás que en el ámbito dirigencial, en el ámbito político, local, están lo suficientemente permeables, abiertos a que esto pudiera tomarse como política pública. Bueno, estamos, creo que en esto César me acompaña, estamos trabajando desde la Fundación Pensar de Santa Fe, que es un poco parecido a lo que hace la Fundación Pensar de Buenos Aires, que para quien no está al tanto, llámese usina de ideas, son grupos de gente técnica específicamente, gente que muchas veces no viene de la política y que está trabajando en estrategias de gobierno, o sea, conjuntamente con muchas cámaras, con profesionales, con parte de la sociedad civil. De hecho, no lleva una bandera política, si bien van a ir dirigidas a un partido político, pero como a modo de ejemplo, en Buenos Aires, la persona que lleva adelante la Agencia de Protección Ambiental
no viene de la política, de hecho viene de Greenpeace, es alguien que se especializa realmente en eso. Entonces, como ese ejemplo, podemos tomar varios que aparecen en este ámbito de intercambio de gente realmente preocupada por la situación actual del país y que contribuye desde su punto de vista técnico en lo que puede. Bueno, acabamos de conformar un equipo similar en Santa Fe, que esto arrancó hace muy poquito, una semana menos, pero ya se viene elaborando, desde cada uno viene elaborando su línea de acción. Y bueno, y a mí, digamos que me tocó ver más de cerca los asuntos relacionados con sustentabilidad, medio ambiente, desarrollo sostenible. Y claro que esto no es una labor que estoy realizando sola, estoy también juntando gente técnica y conocedora de estos temas. Algunas de ellas ya trabajó en el gobierno, no necesariamente vienen de un partido, vienen de varios, e inclusive de la sociedad civil. Y con todo ese material estamos medio que comenzando los diálogos y marcando los ejes que consideramos importantes, urgentes, para comenzar a trabajar con más detalle en planes de acción. Entonces, a nivel medio ambiente, ahí me explayo un poquito más, creo que a nivel medio ambiente de la provincia de Santa Fe es un signo de pregunta, es muy difícil saber con exactitud la calidad del agua, la calidad del aire, la calidad del suelo. Son informaciones que, si bien se pueden tomar las mediciones en algunos casos, en muchos casos no se conocen, pero sí se ven que hay muchas denuncias de salud principalmente, por contaminación en determinadas áreas en concreto. Entonces, tendríamos que ver un poco más en detalle si hay una vinculación entre lo que está pasando a nivel contaminación o la gestión del agua, la gestión de la calidad del aire y demás, y eso tiene realmente un impacto en la salud de la gente que está haciendo estas denuncias. Entonces se partiría de un diagnóstico, pero no es intención llegar con una multa, ni con una sanción, ni con un cerrar nada, sino más bien entender el problema y ver cómo se puede contribuir a una solución integral. Entonces ver cómo se pueden articular las diferentes partes y el Estado facilitando ese diálogo para que de alguna forma quien sea responsable asuma su responsabilidad, y si no puede tomar una acción sola, se la ayude a llegar a la solución. O sea, que se busque una acción. Ayudar y trabajar en equipo. Exacto. De lo que vos comentás, aparecen algunos conceptos y me parece fundamentalmente el concepto de cooperación. Sí. ¿Sí? La cooperación en la práctica concreta. Y lo interesante es que vos traes desde tu propia experiencia esta historia con la que has estado trabajando estos últimos años. Así que te agradezco muchísimo el habernos acompañado. Quedan picando una serie de temas. Por suerte para próximas reuniones a futuro. Te deseo un feliz 2015 y nos estamos despidiendo. Como siempre en Facebook, recuerden que nuestro Molinos de Viento, ABC de Rosario, interactúa, contestamos, recibimos aportes, comentarios, propuestas. Molinos de Viento, ABC de Rosario y la Fundación Perspectivas para el Cambio y la No Violencia se despide de ustedes hasta la próxima.